Buenos días con todos, ¿cómo están? Dijo el bolito, son las últimas reuniones del año. Y es verdad, ¿no es cierto? Estamos ya terminando un año. Bueno, el día de ayer pues fue una gran bendición para muchos, como lo expresó Bolito. Fue un tiempo bastante bendecido, fue un tiempo bastante bonito que todos pudimos compartir. Bueno, fue una locura. Una cosa, otra cosa, por aquí, por allá, corre por aquí, corre por allá, compra aquello, compra, y bueno, una serie de cosas. Pero pienso que todo eso fue una bendición. ¿Sabe? Durante este año tenía esto en mente, ¿sí? De la brigada, le conversaba yo con Solito, algún momento le decía, quiero hacer esto, aquello. Tenía este plan en mente y créanme que uno de los propósitos en los que yo estuve ayunando durante prácticamente 2 años, ¿se imagina ayunar 2 años? Estuve ayunando 2 años prácticamente los días lunes. Todos los lunes ayunaba y dentro de ese ayuno pues estaba este plan loco en mi cabeza de hacer una brigada médica. Bueno, tengo otros planes por ahí y se los he contado al Señor. Y yo sé que el Señor lo va a ir haciendo conforme su voluntad, a su tiempo. Pero sabe, este sueño, esto tenía yo en la cabeza y le decía al Señor, tenemos que hacerlo. Yo siempre lo tomo de esa manera en un sentido personal. Con el Señor le digo, Dios, tenemos que hacerlo. O sea, pero no sé cómo, pero tenemos que hacerlo. Ando como loco yo por ahí conversando. Créame, ando ahí hablando solito ahí en la casa y mi sobrina sabe decir, me encuentra a veces hablando solo y dice, vos, loco. Y créame, yo paso hablando con el Señor, hay cosas que le cuento a Él y soy de las personas que no hago nada sin consultarle al Señor. Y no quiero sonar medio religioso, ¿no? Pero créame que yo muchas cosas le consulto, paso en silencio, callado. La mejor persona en mi vida, con la que he podido contar al 100% ha sido Él. Sin menospreciar a las personas de carne y hueso, terrenales, pero ha sido Dios la única persona que me ha sabido escuchar y me ha sabido dar un abrazo, me ha sabido mimar en su momento, me ha sabido escuchar lo que yo he tenido en mi corazón. Y créame que Él me ha sido el que me ha dado la fuerza tanto para quedarme callado como también para hablar en su momento. Sí, y este plan le venía conversando al Señor hasta que se dio. Fue algo, como digo, una locura, y hay otras locuras que se vienen por ahí que tengo en mente y que el Señor lo sabe. Pero créame que todo ese tiempo fue una bendición. Y sabe, llegó un momento en que entré en no estrés, sino entré en una ansiedad. Y yo les conversaba a ustedes en algún momento el hecho de que perdí a mi mamá hace 2 años atrás ya. Yo en realidad cuando ella falleció, yo no lloré. Más bien sentía que tenía que tener una fuerza, no lloré. Y el no llorar con el tiempo me ocasionó depresión. Yo no sabía que hay una depresión alegre. Pero créame que yo nunca sentí esta depresión, pero empecé a tener estos síntomas de depresión y empecé a tener síntomas de ansiedad. Y en mi tiempo de estudio como psicólogo, en el área de la psicología, me puse a autoanalizarme. Y dentro de esto pude hallar que estaba en cierto grado de depresión, en cierto grado de ansiedad. Y cuando tengo esa ansiedad me empieza a doler estos 3 dedos y tengo que estar con la mano en movimiento porque empiezo y trato de tranquilizarme. Entonces el día de ayer estaba en ese plan y empecé con la mano ahí, estaba con esa ansiedad y me venían muchas cosas a la cabeza, y en su momento dije, ese es parte del enemigo porque aquí hay una bendición. Y buscaba la manera por donde, digamos, correrme y de repente vi como un espacio ahí en el limbo y me fui directo donde uno de los médicos.
Y el médico le conversaba, no de mi salud, no de eso, sino le decía a él, tengo un plan. Le digo, mire, el plan es esto, y le expliqué. Y él dijo unas 3 palabras sencillas, dijo, cuente conmigo. Y yo me quedé, le dije, gracias. Y de bueno, ya llegó ahí Bolito, y le dije, Bolito, te dejo porque tengo que salir. Y en ese momento se me fue ese malestar. Salí. Mire, ¿por qué le menciono esto? Porque créame que el servir a Dios, el estar con Dios, es eso, mantenerse una intimidad tanta, ¿sí? Una intimidad tan profunda que no suena a religión, sino una relación. Y esa es la relación que trato de tener con Dios. Yo me imagino, cuando era muchacho, me imaginaba cuando Moisés subió al monte, ¿no? Y dice la palabra que él bajó, decía radiante, con su cabello blanco, decía que su rostro iluminaba. Yo cuando era muchacho decía, Señor, cada vez que yo oro, tengo que salir así. Que alguien me vea con el cabello blanco, pero ahora imagínense, no tengo cabello. Sí. Entonces, ahora lo que me brilla es la frente porque no tengo cabello. Pero mire, cuando uno es muchacho hace eso, ¿no? Pero créame que esa es la intimidad con Dios. Ahora, cuando yo hablo de esa intimidad, mis queridos, estoy hablando también de tener esa intimidad con el Señor, sí, pero con un propósito más adelante. Y ese propósito es dejar huellas. Ese propósito es dejar huellas en los demás. Ese propósito es dejar huellas, pero con una meta, con un objetivo más allá, ¿sí? Entonces el tema de hoy en esta mañana es dejando huellas eternas. Pero ¿cuáles son esas huellas eternas? Mire, hay dos cosas, huellas eternas y huellas temporales. Mire, todos dejamos huellas en nuestro paso, en nuestro caminar. Todos vamos dejando huellas. Todos dejamos ciertas cosas en las personas y dice, yo quisiera ser como tal persona que fue en su momento. Yo quisiera ser así. No, y uno empieza a recordar ciertas frases de algunas personas, dice, esto me marcó. ¿Por qué le marcó? Porque esa persona dejó huella. Algo que a mí en la vida me dejó huella en mi corazón fue el servicio de un pastor, que era mi pastor, que él nunca, pese a su vejez, no sé si de pronto alguna vez le conoció Consuelito al pastor Molina. Era un pastor, le conoció al pastor Molina de la República, ¿no? La Iglesia Alianza República era el pastor Molina. Un viejito, pero ya de edad. Él desde que me conoció nunca dejó de enviarme sus devocionales. Pese a que yo tenía ya un crecimiento, nunca dejó de enviarme sus devocionales. Y cualquier cosa que yo tenía le conversaba y era como papá. Créanme que yo llegaba a la casa y la señora, la hermana, su esposa decía, Vinicio, llegaste, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y me brindaba un café, yo entraba a la cocina, era como mi casa. Y él dejó huellas en mi corazón, ese servicio, un servicio eterno. ¿Por qué digo un servicio eterno? Porque créanme que no sembró para quedarme acá, sino sembró para la eternidad. Entonces esas son las huellas eternas y todos nosotros vamos sembrando, vamos dejando huellas. Huellas de pronto en la familia, huellas en los amigos, en el trabajo, en la iglesia, en la comunidad. El día de ayer hicimos un gran evento y yo pienso que eso dejó huellas en muchas personas. Y eso dejó una huella. Y pienso de que no voy a cosechar yo. El que va a cosechar es el Señor. Él es el que va a hacerlo en su debido tiempo. Y uno va dejando huellas. Y tiene que dejar huellas. Entonces, esta mañana, mis queridos, cuando yo me pongo a analizar esto, las huellas temporales y las huellas eternas, ¿cuáles son? Mire, las temporales son aquellas acciones, logros, influencias que tienen un efecto pasajero. Esas son las temporales. Pero las huellas eternas son aquellas acciones y decisiones que impactan para siempre y trascienden a una vida más allá de la que nosotros podemos ver, y es la que va a ver y el que va a cosechar es Dios, ¿sí?
Entonces, mire, cuando yo me pongo a pensar en esto, digo, ¿qué tipo de huellas estoy dejando yo en la vida? ¿Usted qué tipo de huellas está dejando afuera? ¿Qué huellas está dejando para sus hijos, para sus nietos, para sus vecinos? ¿Qué huellas son las que deja? ¿Son huellas de impacto o simplemente son huellas de espanto? ¿Sí? ¿Por qué digo huellas de espanto? Porque no, yo como él, yo no quisiera llegar, hermano. Uf, ser como él, hasta ahí nomás. Mejor es no. Entonces, ¿qué tipo de huellas nosotros estamos dejando? ¿Qué tipo de huellas son las que están marcando en las personas? ¿Sí? Entonces, esta mañana, mis queridos, yo quiero topar, como siempre, unos 3 puntitos que nos puedan ayudar a reflexionar sobre estas huellas. Quiero que me acompañe, por favor, al libro de Mateo, capítulo 5, verso 16. Este verso es bastante conocido, ¿sí? Mateo, capítulo 5, verso 16 dice la palabra: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sí? Mire, como primer punto yo quiero topar, reconoce que tu vida es una influencia. Hay que reconocer que nuestra vida afuera es una influencia. Somos influyentes afuera. Y de acuerdo a esa influencia que usted tenga, va a dejar una huella afuera. De acuerdo a cómo usted es esa persona influyente, va a dejar una huella. Si de pronto usted es aquel que dice, no, yo la verdad no sirvo para esto. No, ya que hagan otros. ¿Qué cree usted? ¿Qué tipo de influyente está siendo? ¿Ah? Imagínese que hay muchas cosas por hacer afuera. Hay muchas cosas que las personas quieren ver en usted. Pero usted dice, no, yo para eso no nací. Créame que yo en lo personal, mi querido, yo trato de, si es que no lo puedo, pero lo intenté. Pero lo intento. Pero no me quedo ahí. Entonces, ¿qué tipo de huellas nosotros estamos poniendo? Nosotros tenemos que entender, mis queridos, que somos influencia afuera, ¿sí? Jesús nos llama la luz del mundo. Somos esa luz del mundo. Y como creyentes, nuestras acciones, nuestras palabras impactan a quienes nos rodean. Las acciones, sus palabras van a impactar a aquellas personas que están a su alrededor. Y el mismo hecho que usted impacte con palabras, con acciones, ¿cree que no está dejando una huella? Sí. Las acciones que usted hace van a marcar en las personas. Las acciones que usted hace dejan una huella. Si usted de pronto afuera, mire, le digo esto más claro, un ejemplo. Alguna vez íbamos por la calle y hice esto con mi sobrina. Le dije, mira, yo quiero comprar una cabeza de verde, la quiero aplastar, hacer majado, para los que les gusta la cocina, hacer majadito, ponerle quesito, ponerle chicharroncito, un huevito por ahí, ya les dio hambre, ¿no? Y una tacita de café. Y le dije, oye, en ese tiempo creo, no sé si recuerden, hubo ¿cómo se llama cuando empezaron a llegar todos los de Venezuela, ¿no? La gente de Venezuela empezó, pero eran ríos de gente que venían. Y le decía yo a mi sobrina, le digo, yo quiero llevarles el verde y una taza de café. Fueron como unas 20 tarrinitas. Y nos fuimos. Y creo que en ese tiempo también hubo Consuelito que también hicieron, ¿no?, unas sopas, algo así, fueron a dejar acá por Carcelén. Y nos fuimos con mi sobrina. Y créanme que con mi sobrina le íbamos dando y eso le marcó. Y hasta el sol de hoy ella se acuerda. Y ella dice, tío, ¿y cuándo hacemos nuevamente eso? Y ella pregunta esto porque les ve personas por afuera así. Eso le marcó. Esa acción le marcó. Esa acción le dejó una huella en su corazón. Esa acción le dejó una huella en su pequeño corazón para también ser dadivosa, para también preocuparse por su prójimo. Esa acción le dejó una huella.
Entonces, mis queridos, como creyentes, nuestras acciones, las palabras, nuestras palabras impactan a quienes nos rodean. Las palabras que salen de usted van a impactar en las personas. Pero ¿qué tipo de palabras está diciendo? Cuando hay de pronto afuera que evangelizar, que dar ese amor al prójimo, que hacer algo, dice, no, la verdad yo no nací para eso, tú sí naciste para eso. De pronto al lado de usted puede encontrarse una persona que está viendo en usted un ejemplo y de repente salió con esa frase, ¿qué le hizo? No fue de impacto, le desmotivó. Entonces no está dejando huellas. El objetivo nosotros como pastores es hacer eso, dejar esa huella. Que no importa dónde estemos, tenemos que servir. Y si tengo que estar lavando los baños, si tengo que estar limpiando los baños, tengo que hacerlo. Porque ahí veo yo una acción de servicio. ¿A quién? Mire, las acciones, sus palabras son de impacto. Esas palabras, esas acciones van a dejar huella en las personas. ¿Sí? Mire, dice la palabra, ¿no es cierto? Y como ejemplo, que una vela no se la puede poner debajo del almud, dice, ¿no es cierto? Sino se la pone en la parte de arriba para que brille. Y el Señor nos habla a nosotros y nos dice que nosotros somos esa luz del mundo. Y si somos luz, tenemos que dar luz, ser de impacto hacia las personas, dejar esa huella. Mire, una vela puede iluminar una habitación totalmente oscura. Y es verdad, una sola vela. Y de la misma forma, nuestra vida puede traer esperanza a otros. ¿Usted cree que usted puede dar esperanza a las demás personas? Imagínese usted totalmente derrotado, con cara de pocos amigos, que yo le digo con cara de revólver, que va, se sienta al lado y ¿todo bien? ¿Qué quieres? ¿Qué pasa? Imagínese con una cara, Diosito Santo, que ni él mismo se aguanta. ¿Ah? Imagínese, ¿cree usted que con eso va a traer esperanza a otros? ¿Cómo estamos dejando nosotros esas huellas? ¿Qué tipo de huellas son? ¿Sí? Entonces, mire, ¿qué estamos nosotros reflejando, querida familia? ¿Qué estamos nosotros reflejando en nuestras vidas? De pronto, tal vez, si es amor, es fe, bondad, o de pronto es egoísmo o tal vez indiferencia hacia las personas. ¿Cómo está haciendo esas huellas? ¿Somos indiferentes? ¿De pronto somos por ahí, tenemos ese egoísmo? ¿Sí? ¿O de pronto usted está reflejando amor, fe? ¿Refleja fe afuera? Yo he visto, conozco personas que reflejan en su mirada esa fe. Y conozco esas personas, no, yo sí lo puedo, sí lo logro. Y vamos por ahí, vamos, está caído, se levanta y vamos, sigamos. Y yo les veo, y a mí eso me impacta, porque son personas de fe y dejan huella. ¿Sí? Mire, vamos al segundo punto. Dejar huellas requiere propósito. Mire, dejar huellas requiere propósito. Mire, no solamente es dejar una huella así porque sí. Esas huellas tienen que tener propósitos. Quiero que me acompañen al libro de Efesios, capítulo 2, verso 10. ¿Quién me ayuda leyendo? Efesios, capítulo 2, verso 10. Nosotros somos creación de Dios por nuestra unión con Jesucristo. Nos creó para que vivamos haciendo el bien, y lo cual lo había planeado desde antes. Miren, Dios nos creó para buenas obras. Dios nos creó para las cuales Él desde el inicio, ¿sí? Desde el inicio preparó de antemano, digámoslo así. Él tenía todo planificado, pero Él lo hizo con un propósito, con un plan, ¿sí? Y una vida con propósito deja un impacto
duradero, mis queridos. Una vida con propósito deja un impacto. Entonces, dejar huellas requiere un propósito y mire, dejar las huellas así porque sí, no. Esas huellas tienen que ser con propósito. ¿Y cuál sería ese propósito? Esa es una huella eterna. El día de ayer hicimos una actividad. Se compartió el Evangelio. Se dejó una huella. Pero esa huella ¿tiene su propósito o no? Sí, tiene su propósito. ¿Y cuál es el propósito? Que aquellas personas terminen con el Señor. Terminen con su corazón entregados a Jesucristo. Esa es una meta. Esa es una huella con propósito. Las huellas que usted está dejando, ¿son con propósito o simplemente son de aquellas vacías? Que solamente llegaron hasta el día de mañana y pasado mañana y no llegaron más. Son huellas con propósito, son huellas que tienen un plan. Mire, si hablamos nosotros de plan o si hablamos de huellas que de pronto tuvieron un propósito, se me viene a la cabeza la vida de Pablo. Mire, Pablo y su ministerio, cuando ellos empezaron a hablar del Evangelio, tenía un propósito. ¿Y sabe cuál fue ese propósito? El que estamos acá. Pablo continuó con el Evangelio llevando ¿hasta dónde? Hasta Roma. De Roma continuó el Evangelio. ¿Y hasta dónde llegó? Estamos acá en New Hope, Nueva Esperanza. Y continuamos nosotros predicando el Evangelio. Entonces, ¿ese Evangelio de Pablo tuvo un propósito o no? Tuvo un propósito. Entonces, estas huellas deben tener un propósito. Las personas que ya tienen su edad avanzada, ¿no?, han dejado un legado. ¿Sí? Dejaron un legado. Si usted se pone a pensar, ¿cuál es su legado? Tal vez a nuestros hijos los vemos con los mismos patrones de vida. Una persona totalmente áspera, una persona que no le gusta hacer las cosas, una persona que no impacta. ¿Cuál es ese legado? ¿Cuáles son esas huellas que está dejando? ¿Esas huellas son con propósito o sin propósito? Mire, yo no tengo hijos. No puedo decir, bueno, estoy dejando una huella de impacto a mis hijos, pero tengo personas afuera que tengo que dejar huellas de impacto. Y esas huellas de impacto son con propósito. ¿Y cuál es ese propósito? ¿Cuál es esa finalidad? Llevarlos a los pies de Cristo. Esa es la huella. Mire, yo sé que más adelante, lo que se hizo el día de ayer, yo sé que va a dar su fruto, porque se dejó huella. Y esa huella tiene su propósito. Y el propósito es llevar a todos a un arrepentimiento, que es Jesucristo. Entonces, mis queridos, si nosotros nos ponemos a analizar, el dejar huellas sí requiere un propósito. Sí requiere un propósito. Si usted está dejando huellas en la vida, las está dejando, pero ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan de esas huellas que usted está dejando? ¿A dónde están yendo? Si usted deja huellas en sus hijos, en sus nietos, sí, pero ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el plan? ¿Son huellas que más adelante van a ser huellas eternas o simplemente huellas pasajeras? ¿Sí? Tenemos que ponernos a pensar en esto. Entonces, ¿estamos caminando, mis queridos, en el propósito que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros o no? ¿Usted está caminando bajo ese propósito que Dios diseñó? ¿Está dejando huellas con ese propósito que en realidad Dios lo diseñó? Como siempre digo, mire, aquí debería estar toda su familia, conociendo del Señor, sirviéndole al Señor. ¿Por qué? Porque las huellas que usted está dejando deben ser de impacto. Y si no están acá, entonces no estamos nosotros dando ese impacto. El Señor es el que hace la obra. Sí, todos lo sabemos. Pero a veces, como siempre digo, lo que hacemos con la mano,
borramos con el codo. Entonces no sirve. Yo pienso que uno tiene que quedarse en ese objetivo. Vamos al punto 3. Dice, las huellas que dejan deben apuntar a Cristo. ¿Las huellas que usted está dejando están direccionadas a Cristo o no? Entonces, nuestras acciones no deben glorificarnos a nosotros mismos, sino dirigir a otros hacia Jesús. Filipenses 2, del 3 al 5, vemos claramente cómo el Señor se dirige prácticamente a su mismo pueblo. ¿Qué dice en Filipenses 2, del verso 3 al 5? ¿Quién me ayuda leyendo? Filipenses capítulo 2, del verso 3 al 5. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Mire, las acciones no deben glorificarnos a nosotros mismos, sino deben glorificar para el Señor. Y deben ser dirigidas hacia el Señor Jesucristo. Mire, yo siempre digo esta frase. Yo no necesito 100 o 200 personas acá, convencidas de que el Señor existe, Cristo murió en la cruz, convencido. No, yo necesito personas convertidas, que es muy diferente. No convencidas, sino convertidas. Así sean 2 o 3, pero convertidas a Cristo, no convencidas. Porque de eso se trata, solamente de convertirles al Señor y no tenerles convencidos. Entonces, mis queridos, nosotros tenemos que aprender a que aquellas acciones glorifiquen al Señor. No solamente nosotros por nuestro querer y decir, bueno, miren, yo hice esto, yo hice aquello, y aquí está todo, miren. No, sino para glorificar al Señor, para darle gloria y honra a Él. La humildad y el amor son huellas que transforman vidas. La humildad, el amor son huellas que transforman vidas. Y es lo que el Señor nos manda hacer. Miren, Jesús, quien lavó los pies de sus discípulos en Juan capítulo 13, Él dio ese vivo ejemplo. ¿No es cierto? Él dio ese vivo ejemplo. Un ejemplo de servicio, un ejemplo de amor, un ejemplo de dirigir a la gente hacia una vida eterna. Y ese fue el plan. Las huellas que nosotros dejamos, mis queridos, ¿animan a otros a buscar a Cristo o los alejan? Las huellas que usted está dejando, ¿están animando a las personas a que acepten a Cristo? ¿O simplemente son huellas que en vez de animarles los desanimamos? Póngase a pensar usted en sus adentros de esto. ¿Son huellas que en realidad les estamos animando o simplemente les estamos cortando las alas? ¿Y cómo les cortamos las alas? Nuestras acciones, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar. Trabaje para el Señor. No trabaje para el hombre, trabaje para el Señor. Colosenses 3:23 dice que todas las cosas que las hagamos, no las hagamos para el hombre, sino las hagamos como para el Señor. Entonces, ¿cómo están esas acciones? ¿Cómo están esas huellas? ¿Son huellas de impacto en las personas o no? ¿En sus amigos? ¿Usted está siendo influyente o no? ¿Es influyente o no? ¿En sus hijos? De pronto usted ora todos los días, todas las noches, lee la palabra y todo, pero resulta que sus acciones son muy diferentes a eso. Lee la palabra, ora, pero sus acciones son muy diferentes. ¿Qué huellas está dejando? ¿Qué huellas estamos dejando a nuestros hijos? Mis queridos, dejar huellas eternas
requiere perseverancia. Dejar estas huellas requiere perseverancia, porque vivir para Cristo no siempre es fácil, ¿o sí? Vivir para Cristo no siempre es fácil, pero las huellas que dejamos, las huellas que usted deja, esas huellas son ¿de qué? De impacto. Esas huellas son de obediencia, y créanme que esas huellas de obediencia sí tienen impacto en las personas, porque dicen: no he conocido siervo como él. No he conocido personas que tengan una fe como la de esta persona. Y conozco muchas personas que tienen una fe, créame, y digo, Dios, una fe tremenda. Conozco personas que son en la oración influyentes. Y esas son personas que impactan, personas que han dejado huellas. Las huellas que usted está dejando, ¿cómo son? ¿Qué sacrificios estamos nosotros dispuestos a hacer para dejar un legado en el reino de Dios? ¿Qué sacrificios está usted teniendo para dejar ese legado en el reino de Dios? ¿Sus hijos van a continuar compartiendo el Evangelio? ¿Sus nietos continúan impartiendo el Evangelio? ¿Sus nietos continúan la misma digamos, metodología de levantarse en la mañana, orar, buscar de la palabra? ¿Hacen eso? ¿Están haciendo aquello? Entonces, ¿esas huellas están siendo de impacto o no? ¿Son huellas eternas o simplemente son huellas pasajeras? Mis queridos, hoy en esta mañana yo quiero concluir con algo. Vivir para dejar huellas eternas significa invertir nuestras vidas en lo que realmente importa, ¿sí? Amar a Dios, amar a los demás, hacer su voluntad. Eso es dejar huellas eternas. Dejar huellas eternas son aquellas frases que en algún momento esa persona dijo: esta frase fue la que me impactó y me llevó a los pies de Cristo. Esa es una huella eterna. Pero ¿cuál sería una huella que simplemente fue pasajera? A veces nosotros queremos ayudar a las personas. De pronto les ayudamos con dinero. ¿Están en necesidad? Sí. Es una huella pasajera, porque el dinero se acaba. Las cosas van y vienen. Son huellas pasajeras. Pero si yo le ayudo con dinero y le hago recibir a Cristo, ¿qué hice? Dejé una huella eterna. Porque esa persona recibió a Cristo y yo sé que arriba lo voy a ver. En mi madre, antes de fallecer, durante ciertos años, ella le gustaba leer la Biblia. Y cuando ella falleció, dije: Señor, simplemente duerme. Y cuando esté allá, nos veremos. Pero resulta que en ella sembré, dejé esa huella y recibió a Cristo. Dejé una huella eterna. La persona que me hizo recibir a mí, a Cristo, dejó una huella eterna. Y estoy acá parado compartiéndoles a ustedes. Dejó una huella eterna. La persona que habló el Evangelio a su corazón dejó una huella eterna y está usted acá. Codele a su amigo que está al lado y dígale: el Señor dejó una huella en ti y es eterna. Esa huella que usted tiene hoy por hoy es eterna. Esas son las huellas que tenemos que dejar. Huellas eternas, no pasajeras. Porque como le digo, las huellas pasajeras, ¿cuáles son? Las que en 2x3 se terminan, se acaban. Pero las eternas son aquellas que nos dirigen al Señor Jesucristo. Miren, hoy en esta mañana, mis queridos, quiero que usted se comprometa a vivir una vida que inspire a otras personas. Comprométase a vivir
para que otras personas se inspiren en usted y digan, yo quiero ser como el Mateo, que cuando está acá en la alabanza, solo con verle me da risa. ¿No es cierto? Es alegre. Emana esa energía, ¿no? Peor cuando le dé el abrazo. Dejarás de dar un abrazo de él, verá. Créame que si usted se deja dar un abrazo de él, lo deja sentado ahí. ¿No es cierto? Y esa es una huella, ¿verdad? Es una huella dolorosa. Mire, son huellas que uno va dejando. Son huellas eternas, mis queridos. Las huellas que usted está dejando, ¿cómo son? ¿Eternas o solo pasajeras? En pocas palabras, mire, estas huellas, estoy hablando de su testimonio. Estoy hablando de su vida práctica en el día a día. Y su vida práctica me refiero, si alguien viene y le dice, ¿qué es usted? Cristiano. Pero viva como tal. Mire, afuera hay muchas personas que le están viendo a la mínima, le están viendo todo. Mire, en el sector, en el barrio donde yo vivo, alguien me dijo por ahí, vea vecino, a usted nunca se le ve acá. Tranquilito es el vecino. Buenos días, buenas tardes, hasta luego. No me conocen mucho. Pero las pocas veces que me he reunido, yo he hablado del Evangelio. Y de esas pocas veces que he hablado del Evangelio, 4 familias ahí recibiendo terapia familiar. En mi casa. No vienen acá. Bueno, no sé por qué. Pero sé que el Señor en algún momento las va a traer. Dejó la huella. Huellas de impacto, huellas eternas. Pero la huella que usted está dejando, tenemos que ponernos a analizar. ¿Estoy dejando huellas eternas o pasajeras? Póngase de pie. Mire, hoy en esta mañana, yo le animo a usted a que viva una vida de inspiración, que le inspire a los demás. Viva una vida que diga, wow, yo quiero ser como ellos. No diga esa frase afuera, no, sabes que yo no nací para esto. Inténtelo, hágalo. Porque yo prefiero decir, bueno, lo intenté a que quedarme sentado y no haberlo intentado. Inténtelo. Mire, ¿sabe? Cuando mi esposa empezó en el negocio de esto de las ventas públicas, han habido cosas que yo en realidad nunca en mi vida he hecho. Pero sin embargo las hago. ¿Y sabe por qué las hago? Porque quiero dejar una huella y quiero aprender algo nuevo. Así me salga mal, pero tengo una satisfacción de que lo intenté, lo hice. Pero no podemos nosotros decir, no, sabes que yo yo para eso no sirvo, yo mejor me siento. No diga eso. Mejor es usted diga en su corazón, ok, no puedo, no sé cómo se hace, pero lo voy a intentar. Déjeme hacerlo. Y cuando usted diga esa frase, la otra persona del lado suyo va a decir, wow, me inspira. Y créame que con mi esposa he aprendido algunas cosas, pese a que mi esposa al mismo tiempo es jefa, pero también es esposa. Esclavo y amo, dice. También comete sus errores, como yo. También aprende de sus errores ella. Pero de esos errores ella dice, se queda pensando y dice, bueno, no me voy a quedar aquí, tengo que levantarme. Me inspira. Habrá mucha gente que le va a criticar. Mucha gente que va a decir, mira, no sabe y se mete. No importa. Pero lo intentó, lo está intentando. Anímele a esa persona, no le hunda. Dígale, bueno, no puedes, pero sé que lo vas a lograr, que es muy diferente. Y está dejando una huella. Es lo que tenemos que hacer. En nuestros hijos.
No, él no es, él como tiene el carácter del papá, él no puede hacer eso. No, sí puede hacerlo. Y si es que no lo logra, pero lo intentó. Ah, no, es que él tiene el carácter de mamá y él no es bueno para eso. No, él no es bueno para eso. No le marque. La lengua tiene poder, dice la palabra, para quitar y dar vida. Y esas huellas son las que usted está marcando en sus hijos. Esas huellas son las que está marcando en sus seres queridos. A veces no puede, pero lo intentó. Yo conozco una persona que ella no nació para cierta actividad. Ella tiene un corazón tan noble que ella nació para otra actividad, pero lo intentó. Y yo le veo a ella, que a esta persona le veo que está ahí, se esfuerza en el trabajo, se esfuerza y busca, a veces se pone incluso hasta, se pone sentimental, llora porque a veces no le sale, pero lo intentó. Y está ahí dando pie de lucha, pese a que no es lo suyo, pero lo está intentando, está dando de sí. Entonces ustedes, esas huellas, ¿cómo son? ¡Wow! De impacto tienen que ser. Dice en el Salmo 112, el justo será recordado para siempre. ¿Usted cómo va a ser recordado? ¿Como justo o va a ser recordado por aquellas huellas eternas? Cierre sus ojos ahí. Amado Señor, te doy las gracias, Dios, porque en mi vida, créeme, Señor, que ha sido difícil ciertas cosas, el manipular, el hacerlas, han sido difícil de pronto, retos que me han impactado. Pero tú has puesto gracia, Señor, para que lo logre. Tú has puesto esa gracia, Señor, para dejar huellas eternas. Amado Señor, te rogamos en esta mañana que si tú has visto en nuestras vidas que en vez de dar un paso adelante, tal vez nos hemos detenido por el no puedo, el no lo voy a lograr, el no, esto no es para mí. Hoy en esta mañana, amado Señor, te pido esa gracia. Pon a aquellas personas esa gracia ante los hombres. Pon aquella gracia ante la gente, tu pueblo, Señor, para que aquellas huellas sean de impacto, para que aquellas huellas sean huellas eternas, no huellas pasajeras. Que aprendamos a dejar huellas en nuestros hijos, en nuestros nietos, huellas, Señor, de no venirnos a dormirnos, sino huellas que también rompan cadenas generacionales. Huellas, amado Señor, que rompan aquellas o aquellos patrones de vida. Amado Dios, hoy en esta mañana te rogamos, te suplicamos que nos permitas, amado Señor, dejar huellas en nuestro caminar, como creyentes, como siervos tuyos, amado Señor. En el nombre de Jesús, oramos, Señor, en esta mañana. Y te pedimos, Dios, que tú seas siempre, siempre, siempre el centro de nuestras vidas. Oramos por aquellas personas que estuvieron y se dieron cita el día de ayer, Señor, a esta brigada médica. Esta brigada, Señor, fue una huella. Para unos de impacto, para otros, amado Señor, una huella de bendición. Para otras personas, Señor, una huella que va a marcar su vida. Y las va a marcar para siempre. Amado Señor,
Oramos por aquellas personas que recibieron su funda de caramelos, sus donativos, que fueron atendidas por los médicos. Aquellas personas, Señor, que tú a través de esto les llamaste una atención. Sigue redarguyendo, Señor, su corazón y sigue añadiendo, Señor, a las personas que creas tú en tu voluntad que van a ser salvas. Te lo pido, amado Señor, en el nombre de Jesús. Permítenos, amado Señor, que en la vida diaria no salga de nuestra boca el yo no puedo, yo no sirvo para esto, sino más bien pon en nosotros, Señor, ese servicio con amor. No quiero quedarme sentado, Señor, con la idea del no puedo, con la idea del yo no nací para esto, sino permíteme intentarlo, Señor, porque prefiero intentarlo a que quedarme sentado, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos en esta mañana, Señor. Amén y amén.